Bien, pues bienvenidos a la mesa de la tipografía. Vamos a hablar de uno de los temas que a mí más me gustan y que me parece que tiene una relación increíblemente cercana con la edición, pero lamentablemente en el mundo de la enseñanza del diseño editorial se ve poco, si no es que no se ve en absoluto. Yo, de hecho, nunca he conocido una universidad donde enseñen algo avanzado de filología a gente que haga diseño editorial. Tengo por ahí una propuesta de que el diseño editorial debería ser una carrera distinta, probablemente con un tronco común con el diseño gráfico, pero la verdad es que no somos tan gráficos como los diseñadores gráficos, ni somos tan editoriales como los filólogos. Somos una especie de interfase que estamos ahí en medio de estos dos grupos profesionales. Un lugar fantástico donde estar, por supuesto, fantástico, pero tenemos que echar un poco de mano del diseño y un poco de mano de la filología, tratar de mezclar esto y hacer productos editoriales de buena calidad. Entonces, por eso, desde hace muchos años, de hecho, una de mis puertas de entrada al diseño editorial fue precisamente la ortotipografía. Yo veía que era una de las cosas que empezaban a debilitarse con la llegada de la autoedición. La autoedición para mí llegó bueno, en realidad la autoedición comenzó en el año 85, pero para prácticamente todos nosotros los que fuimos de alguna manera pioneros de la autoedición, llegó en el 86, primero con el PageMaker. Yo no usaba PageMaker porque yo siempre he sido de PC, y entonces a mí me instalaron en cuanto se pudo en mi PC nueva un Ventura Publisher, la versión 1. Esto fue en el 86 y fue una de las cosas más emocionantes que me ha pasado en la vida, ver que se podía hacer un libro en mi computadora. Fue verdaderamente muy emocionante. Entonces, a partir de allí, cuando los diseñadores por fin tuvimos el poder de hacer todo lo que tenía que ver con la edición, empezamos a ver también en los puestos de periódicos y en las librerías libros hechos con muchos defectos. Y es que los editores también, al descubrir la ortotipografía, al descubrir, perdón, la autoedición, echaron fuera a sus planteles, a sus plantillas de diseñadores, y empezaron a contratar el diseño editorial por fuera. Les salía mucho más barato que tener un empleado trabajando ahí haciendo este tipo de trabajo, o tener correctores. Entonces se deshicieron de correctores, se deshicieron de diseñadores editoriales, contrataron todos estos servicios por fuera, y al principio era un absoluto desastre. Entonces, como yo era muy ortodoxo con las cuestiones de la lengua, por el gusto, por vocación, por lo que haya sido, tomaba nota de las cosas que veía yo con errores y las iba escribiendo en una libretita. Y tenía también la manía extraña de contratar correctores. Yo contrataba correctores para mis trabajos. Entonces el corrector iba a mi oficina, nada de trabajos en línea en aquellos tiempos, ni cursos, ni nada por el estilo. El corrector iba a mi oficina y comentaba conmigo las observaciones que tenía sobre los textos que yo le daba a corregir. Y entonces todo eso me ayudó a ir tomando notas, a ir acumulando una cantidad de apuntes que terminaron de convertirse después en el libro, en el manual de diseño editorial, que la primera edición tenía 400 páginas, hoy tiene 700 páginas, así que como ven, soy un anotador de cosas, de muchas cosas, y trato de clasificarlas y trato de compartirlas con la gente que le gustan estas cosas. Pues bien, este es el antecedente, y entre las reflexiones que me provoca el diseño editorial o la ortotipografía, está esta serie de señales, de signos, muchos de estos signos muy silentes que aparecen en los libros, signos que no se pueden
que no se pueden pronunciar, signos impronunciables como las comillas, por ejemplo, las podemos hacer así, pero las comillas a fin de cuentas son impronunciables, no podemos pronunciar las cursivas, a menos que habláramos de lado. En fin, todas estas señales nos aparecen en los textos y a mí me suenan como música. Quizás porque toda la vida he tenido también vocación por la música y a mí me suenan como música y los veo en los escritos como si fueran una partitura. Claro que la partitura tiene a lo mejor muchas más dimensiones de significado que un texto, pero algo hay de esto. Entonces les voy a poner una presentación de la mesa de la ortotipografía, que a esto vinimos, y la voy a compartir. La mesa de la ortotipografía no es más que una alegoría, o una alegoría que es una especie de metáfora compleja y larga. Y se basa en que nosotros podemos tomar las decisiones de la ortotipografía pensando en esta mesa. Es una mesa muy rara, yo lo sé, parece más bien un escritorio, ¿no? Esta mesa, la ortotipografía es la superficie de trabajo. Y tiene una pata muy, muy gruesa que es la diacrisis. Como ven, si nosotros quitamos las otras dos patas que están ahí señaladas como estética y tradición, la diacrisis es suficiente para sostener la mesa. Pero tenemos también la estética y la tradición, le pueden dar mucha firmeza. Si nosotros tenemos las tres patas funcionando, la diacrisis, la estética y la tradición, entonces tenemos la ortotipografía sobre bases firmes, una ortotipografía muy sólida. Aquí podríamos pensar arriba en un triángulo que va, digamos, de la heterodoxia a la ortodoxia. La heterodoxia sería a la izquierda, en esta punta, y la ortodoxia estética aquí y la ortodoxia de la tradición acá. Entonces tenemos lectores que son poco ortodoxos en cuanto a diacrisis, los podemos colocar acá, y hay otros que son muy ortodoxos en cuanto a la diacrisis, pero que están más orientados a la estética, los ponemos de este lado, y otros más orientados hacia la tradición, los ponemos de este lado. Una particularidad es que, como dije, sin la pata de la estética y sin la pata de la tradición, la mesa no se cae, pero en cuanto ponemos las otras dos, la mesa es muy sólida. Pero si quitamos la diacrisis, no sirve para nada, se cae por supuesto. La diacrisis es esencial y las otras dos son opcionales. Si nosotros pensamos en cada una de las decisiones que tenemos que tomar en cuanto a la diacrisis, en cuanto a las soluciones ortotipográficas, pensamos en la mesa para eso, ya está resuelto prácticamente. Prácticamente todo va a poder resolverse fácilmente por aquí. Vamos a ver algunos ejemplos sobre cómo aplicar esta diacrisis. El primero sería las comillas. Las comillas son uno de los puntos de discusión típicos de la ortotipografía. Son muchas las cosas que tienen que ver con las comillas. Primero, la forma de las comillas. Estas son las comillas inglesas. Las comillas inglesas eran las mismas comillas que se usaban en todos lados antes, digamos, del siglo XVIII. A la mitad del siglo XVIII, estas comillas empiezan a transformarse en las comillas que tenemos ahora. Van bajando de lugar, van desapareciendo estas modulaciones que las hacen más gruesas en un lugar y más delgadas en el otro, y se van haciendo angulares. En inglés se sigue usando esto. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones históricas. Resulta que justamente en el siglo XVIII, hacia finales del siglo XVIII, Estados Unidos se convierte en una potencia, se supera a quien le prestó su idioma. Eso nunca ha sucedido en ninguna otra nación, con ninguna otra independencia. Luego, este país entra en un montón de situaciones entre bélicas, económicas y de inestabilidad, incluso interna, y es muy difícil en esos tiempos ponerse a pensar en cómo mejorar la ortotipografía. Y además, si a esto añadimos que es un país muy tradicional y viene
con una herencia, la herencia inglesa, que es ultra tradicional, bueno, pues entonces la cosa es más difícil. Entonces ellos abandonaron el barco de la ortotipografía, abandonaron esta tendencia natural hacia el progreso, hacia la mejora, y se quedaron estancados en el siglo XVIII. Una gigantesca cantidad de problemas. Es que es increíble la cantidad de problemas que producen estas comillas para la buena estética editorial. Por ejemplo, este es un libro muy bonito, está muy bien editado, y esto es lo que sucede cuando ponemos, por ejemplo, el punto y después el espacio y después unas comillas, pero el punto y el espacio tienen un par de acoplamiento muy apretado. Entonces el acoplamiento se aprieta después de que hay un punto. Van produciendo que se suprima el espacio entre las comillas y el punto. O sea, es una mala decisión de diseño tipográfico. Puede ser que funcione en inglés, pero en español, por ejemplo, esto no podría funcionar. ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque se dan cuenta de que el espacio que producen las comillas es un espacio incómodo, es un espacio poco agradable para la composición. Luego tienen la cuestión de que ellos usan siempre el signo, el punto y la coma, los usan dentro del entrecomillado, no así el punto y coma que lo usan fuera. ¿Por qué? Bueno, porque la coma tiene un espacio grande arriba y esto lo tiene que compensar con las comillas, pero el punto y coma no tiene ese espacio grande arriba y entonces puede ir fuera tranquilamente. Pero que vean aquí está el punto dentro del entrecomillado, la coma dentro del entrecomillado, y esto no sucede así en español. Todas estas supresiones de espacio, todas estas malas combinaciones de puntos y comas hacen que la composición con comillas inglesas sea un poquito desastrosa. Pero eso no es todo. Podemos ver, por ejemplo, esto. Aquí, esta combinación, por ejemplo, aquí están las comillas antes del punto y coma, luego viene comillas de apertura y viene un apóstrofo. O esta combinación que está aquí, apóstrofe de después de... Es que no tiene nada de estético, nada de estético. O pasa también cosas como esta, con las comillas inglesas, que esto parece a primera vista un 117, cuando en realidad es una llamada de nota 7, después del cierre de comillas. O tenemos esta preciosidad, ¿no? Y no crean que es un libro mal hecho, es un libro fantástico, es el libro de Cajori sobre la historia de la notación matemática. Y esto es ilegible, ¿no? Es un desastre, es que es espantoso. Pero bueno, aquí es cuando la estética tiene que hacerlo todo. O sea, las comillas dan la diacrisis, sí, las comillas inglesas dan la diacrisis completa. Entonces, ¿podemos usar las comillas inglesas? Claro que sí. Pero la estética es terrible. ¿Cómo se ve algo muy parecido a esto? Con las comillas inglesas, claro, con las comillas normales, esto está en francés, pero hay un montonal de comillas aquí también, ¿no? Aquí en Cham, aquí, hay un montonal de comillas y aquí se ven bien, se ven muy bien. Entonces, por eso las comillas en español usamos estas de apertura, luego si internamente tenemos que citar algo, usamos estas comillas, y si internamente tenemos que citar algo, usamos las comillas simples. Si a ustedes les parece que la diacrisis es suficiente con las comillas inglesas, pues adelante. Como ven, la mesa de la ortotipografía, estas son las comillas en su uso normal. Me parece que se ven muy bien. Acá tenemos otro caso donde el signo de puntuación va enseguida. Como ven, el espacio, si esto fueran comillas inglesas, tendríamos aquí esta coma muy aislada, como se ve en algunas ediciones en español, donde los signos de puntuación después de las comillas inglesas parecen la isla de Elba. Este punto que está aquí después de unas comillas inglesas se veía muy mal. Esta coma que está aquí después de unas comillas inglesas se vería muy mal. Y lo mismo este punto de acá. Entonces, todas estas cosas los evitamos con unas comillas que han respondido adecuadamente a la evolución. Ahora veamos algunas cuestiones con las llamadas de nota.
Las llamadas de nota también quizás sea suficiente poner una llamada de nota estándar de las que pone el InDesign, como esta que está acá arriba. La diacrisis está completa, sí, cierto, la diacrisis está completa ahí, pero la llamada de nota es una cosita muy delgadita. Vean cómo se ve aquí, porque lo que hace el InDesign es normalmente para una llamada de nota estándar tomar el número normal de la fuente, lo reduce al 58% aproximadamente, un poco menos del 60%, 58.3 me parece, 58,3, y lo eleva un tercio de cuadratino, un cuarto de cuadratino, lo eleva, por ejemplo, en un cuerpo 12 lo eleva 4 puntos y utiliza una letra de aproximadamente 7 puntos. Una letra reducida a ese tamaño es una letra muy delgadita, muy finita, esmirriadas, parece que tuviera anorexia, ¿no? Y yo cuando veo estos escritos hechos con estas llamadas de nota, a mí me da penita. Es suficiente, sí, como insisto, es suficiente poner una llamada de nota de estas, pero estéticamente está muy mal. Y también vamos a plantearnos un poco de tradición. En la tradición tipográfica, las llamadas de nota no eran números pequeñitos subidos, sino que había en las cajas tipográficas de cierta complejidad cajetines suficientes para poner llamadas de nota. A lo mejor no estaban en la caja normal, sino que estaban en una segunda caja que era especial para este tipo de cosas. Entonces, en esta segunda caja estaban todos los signos auxiliares. Aquí en el InDesign, afortunadamente, tenemos fuentes tipográficas que tienen todos los refinamientos que necesitamos. Por ejemplo, esta es la letra Minion Pro. Y la Minion Pro tiene esta llamada de nota que son digamos, número elevado, que es un exponente, se llama en inglés superscript, y este es el mismo número, pero está un poco menos elevado. Como ven, está un poquito por arriba de la A, de la mitad de la A. Se llama numerador. Esta letra en particular tiene tanto exponentes como numeradores. Hay otras letras que solamente tienen exponentes, otras letras solamente tienen numeradores, y hay otras letras que tienen tanto exponentes como numeradores, pero son exactamente los mismos caracteres. Aquí la diferencia es que los exponentes son un poquito más altos que los numeradores. Entonces podemos tener la llamada de nota tipográfica A, o sea, los exponentes, o la llamada de nota tipográfica B, que sería con los numeradores. ¿Cuál escogemos? A mí me parece que la A en este tipo de letra es un poco mejor, pero podría ser en algunos tipos de letra la B, si es que la A queda demasiado elevada. Como le digo, cualquier llamada de nota está bien, la diacrisis está completa. Estas son cuestiones nada más estéticas. Una segunda cosa es la discusión eterna sobre si la llamada de nota va antes o después del signo de puntuación. La discusión parece que se desmorona en cuanto los aficionados a la llamada de la llamada de nota antes del signo de puntuación, los aficionados dicen que la llamada de nota debe relacionarse directamente con el sintagma o la palabra que está anotada, a la que se refiere a la llamada. Si en esta frase, por ejemplo, en el medievo, la llamada de nota se refiere a medievo, entonces la llamada de nota debería ir pegada a medievo. Pero si la llamada de nota se refiere a toda la frase en el medievo, entonces la llamada de nota debe ir después del signo de puntuación. Esa es la lógica contundente de los forofos de la llamada antes del signo. Pero para mí la diacrisis, y pienso en mi mesa, la diacrisis es suficiente cuando uno baja y lee la llamada de nota. O sea, ¿qué demonios tengo yo que andar explicando arriba? Si me voy a referir a medievo, al leer abajo, voy a saber que se me refiero a medievo. Si me voy a referir al periodo, o sea, en el medievo, abajo me voy a enterar de a qué va la llamada. Entonces, no sirve de nada ponerla antes o después. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues decidir según la estética. Y según la estética, para mí está clarísimo que la llamada de nota se ve muchísimo mejor después del signo que antes del signo. Una vez más,
al poner la llamada de nota antes del signo, se me queda el signo de puntuación volando en un espacio infinito. Aquí tengo estos dos casos. Por ejemplo, se hacía con el polvo de lapislázuli o lapislázuli. ¿Qué es lo que marca esta llamada de nota? Bueno, me voy a enterar a leerla y ya está. Ahora, hay estas diferencias entre la forma de colocar la llamada, si va demasiado cerca o qué hacemos con ella. Aquí tenemos dos casos clásicos, la llamada de nota sobre el signo de puntuación o la llamada de nota pegada a un fuste de una letra que tenga el fuste del lado derecho. Afortunadamente tenemos en InDesign las funciones de grep, los estilos grep que nos permiten acomodar cosas según ciertos parámetros. Por ejemplo, yo le puedo decir que gracias al estilo grep que la llamada de nota se acerque a la coma en algunas circunstancias. Y le puedo decir que se aleje del fuste de la palabra azul. Aquí la llamada de nota se ve un poquito alejada porque hay un programa, aquí está activada el estilo de la llamada de nota para que se aleje del signo precedente. Pero reactivo a través del estilo grep que cuando se trate de una coma o un punto, la llamada de nota se acerque. Pero no cuando se trate, por ejemplo, de una L o de algún otro signo por el estilo. Otro caso de discusión clásica en cuanto a ortotipografía es la raya. La raya es un signo, aquí por cierto, ya ven que no me dio tiempo de revisar, esta coma sobra, no debería estar aquí, aclaro. La raya es un signo que yo creo que está muy mal entendido. Primero se considera prácticamente que es el mismo signo siempre, pero la raya en realidad tiene tres oficios. Tiene un oficio parentético, que es como lo estamos viendo aquí, donde encierra una frase incidental. Tiene un oficio dialógico para iniciar la intervención en un diálogo y tiene un oficio anafórico, porque sustituye otra cosa, es como una especie de pronombre. Entonces, esos son los tres oficios de la raya, parentético, dialógico y anafórico. En este caso estamos usando rayas parentéticas, porque se encierran una frase incidental. Como ustedes seguramente han visto, en inglés la raya cierra solamente cuando no hay un punto después. Si hay un punto, la raya se cierra automáticamente. Esto hace que no podamos escribir una frase con punto dentro de rayas en inglés, porque en cuanto llega el punto, la raya se cierra. Entonces, a menudo encontramos en las composiciones en inglés rayas de apertura que no tienen raya de cierre. Para mí eso es una limitante. Pero en español se supone que todas las rayas parentéticas abren y cierran. Y esto tiene cierta lógica. Si uno lo asemeja, piensa en los paréntesis, bueno, no se puede uno imaginar un paréntesis que abre y que no cierra. Pero imagínense la raya con sus dos hermanas. ¿Cuáles son los hermanos de la raya? La raya parentética tiene sus hermanos que son los paréntesis y otras hermanas que son las comas. O sea, nosotros podemos poner frases incidentales entre comas, entre paréntesis o entre rayas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, entre comas son muy cercanas semánticamente a lo que precede. Entre rayas hay una distanciación un poquito mayor y entre paréntesis es la distanciación más grande que hay. O sea, prácticamente todas las cosas que ponemos entre paréntesis son borrables, casi, o sea, son información muy suplementaria. Entonces, si uno piensa en la diacrisis de estos tres signos, dices, bueno, los paréntesis no puedo quitar el paréntesis de cierre, y si las rayas son parentéticas, pues tampoco debería yo quitar la raya de cierre. Pero en las comas podemos tener un inciso al final de frase y no necesitamos una coma de cierre. Entonces, ¿por qué asimilar las rayas con los paréntesis y no con las comas? Bueno, la academia, después de esta
discusión o esta introducción un poco rara que les acabo de dar, la academia dice que la raya, cuando es parentética, no la llama parentética, pero en este tipo de casos la raya debe estar al final. O sea, debe haber raya de cierre. Pero esta raya se ve horrible y no sirve para nada. Que tengamos una antes de punto acá arriba, fantástico. Pero esta no sirve para nada y se ve muy mal. Entonces, yo no la uso. Y recomiendo no usarla. Porque si pienso en mi mesa de diacrisis, en mi mesa de ortotipografía, la diacrisis está perfectamente completa con esta sola raya. Para mí así es como debe ser. Sin la raya de cierre y chan chan. Por supuesto, insisto en que esta coma está aquí de más, se me pasó. Citas a bando es otro caso clásico de discusión, sobre todo porque muchos de los libros de estilo que he consultado dan una serie de parámetros y, bueno, uno tiene que obedecer esos parámetros y tiene que obedecer cierto libro de estilo para hacer ediciones para esa casa editorial. Este es el típico caso de una cita a bando, de acuerdo con la mayoría de los libros de estilo editorial y con la mayoría de los textos que he conocido. Tenemos aquí un tipo, por ejemplo, háganse de cuenta que es un cuerpo 11 en 13, y la cita a bando tiene que tener toda esta diacrisis. Fíjense nada más, un espacio arriba en blanco, un espacio abajo en blanco, a la izquierda un sangrado, a la derecha sangrado, y además cuerpo menor. Entonces, si este es 11 en 13, a lo mejor este lo tengo que meter en 10 en 12. Es un exceso de los excesos, o sea, hay una cantidad enorme de señales para esta cita bando. ¿Puedo suprimir algunas? Pues yo creo que sí. Hay unas que no me interesa suprimir, probablemente la sangría izquierda, la sangría derecha y las sangrías arriba y abajo, o sea, que toda la cita bando tenga blancos alrededor. A lo mejor esa no me interesa suprimirla. Pero cuando aceptas el cambio de tamaño de letra, o sea, usar un cuerpo menor en la cita bando, destruyes la retícula tipográfica. Aquí acabo de poner la retícula tipográfica. Vean cómo tenemos las líneas rojas entre cada renglón, entre renglón y renglón, pero de pronto me brinco aquí y la cita bando destruye la retícula tipográfica porque tiene otro tamaño, otro cuerpo, y entonces cuando vuelvo a tomar el texto ya está fuera de la retícula tipográfica. Si esto es una página derecha, por ejemplo, una página impar, bueno, en cualquier página hay transparencia, entonces se traslucen los renglones del otro lado, y cuando llegue a este punto los renglones del otro lado se van a traslucir en las interlíneas. Y esto es terrible. Yo me acuerdo de las dificultades que pasaban los impresores haciendo agujeritos de alfiler para conseguir que los renglones de un lado coincidieran con los renglones del otro lado, como para que el diseñador editorial haga esta chapuza y les quite la posibilidad de organizar perfectamente la página. Entonces, esto es una chapuza. Yo esto no lo admito en el diseño editorial, a menos que las páginas no sean en absoluto transparentes, sean totalmente opacas. Si no hay transparencia, pues no hay problema. Pero si hay transparencia, o si hay una columna a la derecha o una página a la derecha, quiero que las líneas coincidan perfectamente siempre. No es trastorno obsesivo compulsivo, es tradición editorial y es estética editorial. Así que voy a mi mesa de la ortotipografía y me parece que la diacrisis está completa sin cambiar el cuerpo y la interlínea. Entonces aquí tengo el caso normal. Aquí tengo, por ejemplo, renglones de 15 puntos. De pronto caigo con un espacio de 13. Luego tengo 78 puntos porque son 7 líneas aquí de 13 puntos. Y luego tengo que tener un espacio de 14 puntos para volver a caer en la retícula. Entonces, si tengo que hacer todas estas cosas, voy a tener que hacer un estilo para citas que tengan 4 renglones, para 3 renglones, para 2 renglones, para 1 renglón, para 6 renglones. Es un exceso. Sí hay algunos trucos para hacer caer esto siempre la retícula, pero todo esto lo único que trae son problemas, son dificultades. Esta sería la solución. Muy bien, pongo
un renglón blanco arriba de la citabando, otro renglón blanco abajo de la citabando, sangro por la izquierda, sangro por la derecha, aunque la sangría por la derecha es opcional, pero puedo sangrar por los 4 lados. Dejo esto en el mismo cuerpo y lo dejo con la misma interlínea y tengo la cita perfectamente hecha sin vulnerar la retícula tipográfica. Estos son nada más algunos casos. Tenemos otro que es clásico también, donde peleamos con los correctores, con algunos correctores. La verdad es que he conocido muy poquitos correctores, pero los hay, que piensan así, sobre las palabras o las frases que llevan resalte tipográfico y el signo de puntuación que viene después. Yo siempre pongo el signo de puntuación después de la palabra de resalte con el mismo resalte. Me explico. Si tengo una palabra que termina en cursivas, una palabra de cursivas, el signo de puntuación que sigue es de cursivas, sea punto, coma, 2 puntos, punto y coma, lo que sea. Siempre con el mismo resalte. A lo mejor el punto o los puntos suspensivos no se nota si son de cursivas o son de redondas, pero si la última palabra va de negrillas, ahí sí que se nota. O si va de, por ejemplo, versalitas bien espaciadas con una prosa de 75 o de 100 puntos, entonces sí que se nota cuando el signo de puntuación tiene esa diacrisis o cuando no la tiene. Yo siempre trabajo entonces con la misma diacrisis de la palabra precedente. Uso el mismo resalte. Pero trabajo también, por ejemplo, con un corrector que es muy competente, que sabe mucho de su tema, está especializado quizás en ciertos temas, pero él me pide que no haga yo eso. Ok, lo hago, me cae un poco gordo, pero lo hago. Y siempre me pregunto, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la ventaja de que el signo de puntuación no tenga la diacrisis de la palabra precedente? Para mí que la estética es mejor cuando el punto y coma o cuando la coma va de cursivas o va de negritas, si la palabra anterior también va de negritas. No tengo la menor duda en cuanto a lo estético. Yo escojo siempre usar la diacrisis en el signo de puntuación. Pero él dice que no, que porque el signo de puntuación significa que está dentro del sintagma que va de redondas, entonces el signo de puntuación va de redondas y solo la palabra que va de cursivas va a destacar. La verdad es que no veo cuál es la ventaja, cuál es la ganancia de mantener esa diacrisis. Los paréntesis, también, si el sintagma interior va de cursivas, los paréntesis van de cursivas o van de redondas. Estas son preguntas que todavía yo me suelo hacer muchas preguntas me suelo hacer por ahí de esas. Una vez hace años me lo preguntó Martínez de Sousa, que qué hacía yo. Debe haber sido a principios del 2000. Sobre justamente los paréntesis, que si ponía los paréntesis de resalte. Y entonces quedamos, después de charlar, que si alguna palabra dentro de la cláusula intraparentética, que si alguna palabra iba sin resalte, entonces los paréntesis los íbamos a dejar sin resalte, pero que si todo lo que estaba dentro de los paréntesis llevaba resalte, los íbamos a dejar con resalte. A mí eso es lo que me sigue pareciendo lo más lógico. Y les aseguro que la diacrisis no sufre en ningún caso, así que pueden hacer lo que quieran, dejarlos con resalte o sin resalte. Sería rarísimo que hubiera alguna duda con respecto al significado de los paréntesis en estos casos. Para terminar con esto de Luis Manuel, la capitular, ahí sí, la ortografía, curiosamente, que se mete en estas cosas, no debería meterse. Una cosa es la ortografía y otra cosa es la ortotipografía. La academia no debería meterse en ortotipografía, pero se mete. Dice que las capitulares van hasta la primera letra. Es decir, que si hay 3 signos auxiliares antes de la primera letra, pues tienes 4 letras que van con resalte de capitular.
Entonces, hazte de cuenta que abres comillas, después abres comillas normales, luego abres comillas inglesas, porque vas a entrecomillar algo dentro, luego abres un signo de interrogación y una Q. Bueno, esos 4 signos deberían ir en capitular. Sabemos que es prácticamente imposible seguir una regla como esa. Otro signo que va normalmente en capitular, debería ir así en capitular, por ejemplo, es la raya. La raya es bastante larga y a mí me gusta mucho que sea larga, que mida un cuadratín. Pero la raya en capitular se ve desastrosa, desastrosa. Así que yo primero me curo en salud, no uso capitulares. No uso capitulares. Me gustan en revistas, por ejemplo, pero en libros nunca, nunca. Se me hace que hay suficiente diacrisis en la página como para encima meter una capitular. Y luego a la inglesa, no solo metes la capitular, que es una bestialidad, sino además metes todo el primer renglón de Versalita. Dios santo, bájale, no hace falta tanto. Entonces hay veces que la página se ve muy linda, la primera. Pero el capítulo 2 otra vez, el 3 otra vez, el 4 otra vez. En fin, no uso capitulares. Vamos, pregunta, si el diseñador de tipografía ha definido los pares de kerning correctamente, ¿podríamos prescindir de los estilos grep? No. No, Carolina, bueno, no, posiblemente haya un diseñador tan empollón que se haya metido 7,000 pares de acoplamiento en su tipo y nos haya cuidado a los que usamos las llamadas de nota. Sería lindo y ahí evitamos los estilos grep. Ahora, no es tan difícil hacer el estilo grep. Si me permites, aquí tengo preparado el InDesign justamente para hacer eso. No voy a hacer todo completo, pero les voy a enseñar cómo hago esta distinción entre la llamada de nota, por ejemplo, cuando va después de un fuste de una L o de una D, o la llamada de nota cuando va después de un signo de puntuación, de una coma, por ejemplo. Voy a ver si ¿Perdón? ¿Me decías algo? ¿No? Ah. Bueno, voy a compartir mi pantalla de InDesign. Aquí tengo un texto, aquí tengo una llamada de nota. Esta llamada de nota va a hacer, primero, vean cómo hay un espacio antes de la llamada de nota, ¿sí? Este espacio lo pueden poner, puede ser un espacio fino, en este caso aquí está. Esto es un indicador de que es un espacio fino, este acento anticircunflejo con el punto abajo indica espacio, el acento anticircunflejo indica que es un espacio fino. Este, por ejemplo, es un espacio irrompible, que tiene una intercalación entre las letras. Pues bien, este espacio fino está metido a mano. Pero podríamos quitar el espacio fino. ¿Cómo busco esta llamada de nota? Lo voy a hacer con un estilo. Por ejemplo, aquí en el layout en tipo, entro a las opciones de llamada de nota y voy a buscar que el formato de la llamada de nota no tenga aquí superscript o superíndices, como dice en español, sino un estilo en particular, que lo llamo llamadas de nota. Este estilo en particular, déjenme ver cómo hago chiquito esto. Este estilo en particular está aquí como un estilo de carácter y aquí en llamadas de nota, dentro de los formatos de caracteres básicos, tengo en posición, que es un superior o superior de OpenType. Quiere decir que esto es un exponente o superíndice de OpenType. Los demás no me sirven, solamente me sirve este, o bien un numerador. Les enseñé cómo funcionan distintos. Los numeradores normalmente son un poquito más bajos que los superíndices. Entonces, esto es lo que tengo aquí. Es una verdadera llamada de nota porque la fuente las tiene. O sea, si vemos la fuente completa, tenemos que para el 1 hay llamadas de nota y todo lo que necesito.
Muy bien. Ahora, si la llamada de nota va enseguida de una L o una S, déjenme ponerla aquí. ¿Quién podría una llamada de nota después de un del? Pues no lo sé, pero no veo nada por acá que... o acá, un Lebret. Vamos a poner aquí la llamada de nota. Acá está. A mí esta me parece que queda muy pegada. Entonces, para separar estas llamadas de nota, voy a hacer un estilo de grep. El estilo grep está asociado con el estilo del párrafo. En este caso, estoy usando el párrafo básico. Entonces, si edito el párrafo básico, puedo ir a estilos de grep y aquí tengo esta ventana donde puedo hacer un nuevo estilo grep. Voy a hacer y le voy a decir que cada vez que se encuentre una llamada, aunque no, más bien es, sí, aquí. Entonces, cada vez que se encuentre una llamada de nota, la ponga un poquito separada. Entonces, vamos a buscar aquí llamadas de nota. Aquí está. Entonces, cada vez que encuentres una llamada de nota, le vas a poner un cierto estilo. Por ejemplo, voy a crear un nuevo estilo. Aquí tengo el de llamada de nota. Voy a crear un nuevo estilo. Llamada trasfuste. Por ahora lo voy a dejar nada más así y ya está. Entonces, cada vez que se encuentre... pero ¿cómo le voy a decir que es detrás de un fuste? Esta es la clave del grep. Bueno, que esta llamada de nota va a ir antes, perdón por no explicar mucho la sintaxis, pero va a ir antes de una I, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, I, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Lo que va a hacer el grep es buscar cualquiera de estas letras, las necesito poner como clase, cualquiera de estas letras, y si encuentra una de estas letras y sigue después una llamada de nota, entonces le va a dar cierto estilo a esa llamada de nota. Entonces, ahora sí, voy a la llamada trasfuste y aquí, si hice bien mi trabajo, al mover, por ejemplo, en el caso de los formatos de caracteres básicos, por ejemplo, aumentar el tracking, la llamada de nota debería desplazarse, ¿no? Ahí está, con 75 de tracking, 50. Bueno, en realidad está desplazando ahí al paréntesis que sigue. Entonces, hice mal el trabajo. Tendría que hacer que se desplazara antes. Así que lo que tengo que hacer es que el estilo grep va a incluir esto acá y después cualquier signo. No, perdón. No, lo que voy a hacer es quitar esto. Ya sé. Esto no está funcionando, ¿verdad?
Ahora sí. Muy bien. Entonces, con esto puedo hacer que la llamada de nota se desplace. Pero esta misma llamada de nota no se va a desplazar, por ejemplo, con la coma. Entonces, si pongo aquí una llamada más, ay, sí, esta está en su posición normal. Solamente cuando viene después de una T, una D, eh, si por ejemplo pongo una D aquí, la llamada se va a desplazar hacia la derecha, más de la cuenta. Entonces, este es el tipo de cosas que podemos hacer para mejorar el aspecto de las llamadas de nota. Y no es tan difícil. O sea, una vez que le pescas la onda, ya, bueno, ahora me costó un poco de trabajo porque además traigo el día torpe. Pero normalmente esto te lleva un minuto y con eso ya hiciste todo tu libro de 800 páginas, lo resolviste prácticamente todos los problemas que tienes en las llamadas de nota. Renata, tomando en cuenta que la sangría se usa para distinguir, ya sé para dónde va esta pregunta y me encanta. Un nuevo párrafo realmente sería necesario que se pusiera después de una cita bando. ¿No sería un poco redundante tomando en cuenta que visualmente con la línea en blanco que va debajo de la cita a bando se distingue que inicia un párrafo nuevo? Ajá, interesante pregunta. Bueno, pues para mí la sangría es un signo esencial en prácticamente cualquier caso. Además, la supresión de la sangría, que se hace mucho en inglés, para mí conlleva ciertos riesgos. Yo sangro todo. Si se fijan en mis libros, sangro hasta los titulillos. Es un escándalo lo que sangro yo las cosas. Todo le cobro el impuesto de la sangría. Primero porque me encanta el signo. Se me hace un signo elegantísimo y se me hace además, como bien decía Jan Schichold, nada se ha inventado mejor que la sangría para indicar que ahí comienza un párrafo. Pero muchísimos, y yo aquí debo decir que la mayoría, insisten en que si estás comenzando un capítulo, pues no hace falta poner una sangría. Bueno, estoy de acuerdo, pero la sangría no hace ningún daño después del título del capítulo. Así que yo me voy a la pata de la estética y a la pata de la tradición, porque además es tradicional en español poner sangría en todos los párrafos, incluyendo los principios del capítulo, y me siento bien en la pata de la tradición y la pata de la estética, y ahí me pongo a trabajar. Entonces, sangro todo. La pregunta específica sobre si después, bueno, ya se contestó bastante con lo que acabo de decir, si después de una cita bando pongo sangría o no, esa es esencial, esa no es prescindible. Si no pones sangría después de la cita bando, estás dando un signo específico, estás dando un signo clarísimo que dice, aquí continúa el párrafo que dejamos interrumpido allá arriba. La cita a bando, si ustedes se fijan en los libros de estilo, tienen aquí unas ideas bastante extrañas con respecto a la cita a bando, porque no hay una justificación verdaderamente diacrítica sobre por qué poner la cita a bando cuando tiene más de 3 renglones. Primero, como maquetador, tú tienes que saber que una cosa a ti puede tener 3 renglones o puede tener 5 con 2 clics del mouse, del ratón. O 10 renglones con 2 clics del ratón. O sea, ¿cómo puedes especificar que la cita debe ir a bando por la cantidad de renglones que ocupa? A mí me decía algún corrector de mis libros, oye, es que no entiendo las citas a bando, cómo las pones, o los adentrados, como le quieran llamar. Hay veces que citas dentro de tu párrafo y te echas 8 renglones de cita dentro del párrafo. Y luego te echas 2 renglones de cita fuera del párrafo, a bando. No entiendo. Le dije, no lo entiendas. Tú ponlo como yo lo dije y ya está. Para mí, separar la cita a bando del párrafo no es una cuestión de extensión de la cita. Es una cuestión de aproximación semántica.
o una cuestión, si quieren, de llamar la atención sobre la cita de una manera particular. Si quieres que la cita tenga otro tipo de tratamiento y la pones a bando. Quieres que la cita no tenga un tratamiento, la pones dentro de tu párrafo. Entonces, para mí es mucho más que simplemente una cuestión numérica. Entonces, yo puedo tener, y tengo montones de casos en mis libros, la cita adentrada, la cita separada, desprendida del párrafo, y el párrafo continúa. Y entonces quito la sangría, y eso quiere decir que el punto de arriba es un punto y seguido. Pero si pongo la sangría, quiere decir que el punto de arriba es un punto y aparte. No hay otra cosa que te dé ese significado. Es diacrisis pura, y es la pata gorda de la mesa. Por eso la mesa, por eso tiene 3 patas. Si no, tendría nada más una, ¿no? Solo tendría la pata de la diacrisis, pero tiene 3. A veces nos apoyamos en la tradición, a veces nos apoyamos en la estética. Muchas veces algunos nos encontramos con tipógrafos que dicen, pues es que así se ha hecho siempre. Bueno, es la pata de la tradición. Ahí está, hagámoslo así.